Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar por segunda ocasión un modelito de reproductor de discos Blu-ray fabricado por Samsung. Modelo correcto es BD-P1200. Esta unidad es de las del tipo que solamente estaba enfocado a reproducir discos, ¿ok? No tiene un puerto USB, no es recomendable menos para lo que es conectarse vía internet, aunque te ofrece la conexión en este caso que es Ethernet en la parte posterior, el cable Ethernet. Aún así no se logra establecer conexión con los sitios, por ejemplo YouTube, Netflix, porque el equipo pues ya es de años ya atrás, muy viejito para otras, a diferencia de otras unidades que hay que salieron posteriormente. Entonces lo recomiendo solamente para reproducir discos, ya sea Blu-ray disc, DVDs o discos compacto, incluso MP3. Entonces, bueno, pues si quieren ver cómo funciona este equipo, quieren saber este video, no sin antes apoyar con un like, compartir y desde luego suscribirse. Ok. Bien, pues entonces ya tenemos encendida nuestra unidad. Esta es la interfase que ofrece. Ok. Y les decía que estas unidades van más enfocadas a solamente reproducir discos, no tanto a actividades en línea. Ok. Aquí vemos todas las características que nos ofrece. Ya está encendido. Ahí está el modelo. Ok. Y acá abajo los formatos compatibles, DVD, salida HDMI con escala máxima hasta 1080p, salida de audio digital, bueno, tiene Dolby Digital Plus también, High Quality Video, AnyNet Plus, y Full HD 1080 ya lo mencionamos. AnyNet Plus, para los que no saben, por ejemplo, es una característica con la cual nos va a permitir manipular la unidad a pesar de no tener el remoto original, que en este caso no cuento con él, así salió el equipo, pero vamos a poder utilizar en este caso el remoto de mi televisor, que es un Sony Bravia. Entonces con este remoto vamos a poder eh, realizar ajustes del dispositivo y navegar entre otras funciones que tiene. Ok. Por ejemplo, aquí vamos a ir a menú. Yo presiono aquí este botón que dice menú y en la pantalla me va a aparecer precisamente el menú del reproductor. Ok, esto es una muestra para que vean que sí funciona la sí funciona la característica NET Plus. Y aquí vamos a navegar. Ok. Por ejemplo, aquí en música ahorita no tenemos contenido tanto en música como en fotografía. Ok. Ok. Tampoco aquí en lo que es obviamente pues el formato video. Ajustes. Vamos language setup. Eh, subtítulos. Player menú. Bueno, todos. Ay, ya me salió otra vez. Menú. Setup. Display setup. Aquí ajustes de pantalla. Ok. Vamos a ir para atrás. Ajustes de audio. Ajustes de HDMI también. La función que dice AnyNet HDMI-SEC está encendida. Esta siempre manténganla encendida porque si la apagan ya no van a poder controlar la unidad a excepción que tengan el remoto original del equipo. Ok. System Upgrade. Ok, esto, bueno, no lo recomiendo porque son ajustes por internet y bueno, candado para contenido para menores, control parental. Ok, language setup. Player menu. Vamos a ponerle aquí en español. Ok, menú de lector, ya está. Configuración del idioma. Ok, listo.
Ok, entonces ahorita las pruebas que vamos a hacer con este equipo van a ser con puros discos, tanto originales como copias. Y vamos a hacerlo. Ahorita estamos conectados a la salida HDMI, desde luego. Vamos a ver aquí que dice 1080p. Ok, es la resolución que tenemos ahorita por HDMI. Ahí está encendido el aviso que estamos en HDMI. También lo puedes cambiar aquí manualmente, Output Select. Ya te vas a donde dice Video. Ok, por ejemplo, en la salida Video vamos a utilizar los cables de colores amarillo, rojo, blanco. Ok, sin embargo, en esa salida no vamos a poder tener acceso o control sobre la unidad, porque pues vamos a desactivar prácticamente el HDMI para activar la salida de colores RCA. Entonces no recomiendo hacer eso a menos de que quieras ver la película con una resolución como los tiempos pasados. Ok, vamos a ir aquí otra vez, Output Select, y se va a dibujar donde dice Comp, que es componente. Tiene conexiones salidas para componente. Una pulsación más, HDMI, y enseguida aquí donde dice No Disk vuelve a aparecer el 1080p. Aquí aparemos enfoque. Ahí está, 1080p. Ok, entonces vuelve otra vez aquí la interfase. Ok, pero eso es solamente para HDMI. En la parte superior hace unos momentos decía aspecto 16:9. Ok, vamos a empezar con lo que es los discos. Ok, vamos a empezar con un disco original. En este caso, los discos Blu-ray es compatible con región letra A. Ok, este es un disco original. Vamos a esperar a que lo lea. Y acá abajo está una barrita de lectura. Ok, este, por ejemplo, hacer un modelo más viejito que otros, sí se tarda unos cuantos segundos en leer, pero al final de cuentas sí lo logra hacer. Ok, ok, ahí ya está reproduciendo el disco, simplemente las presentaciones de las compañías productoras, etcétera. Ok, está reproduciendo bien. Hemos quitado el sonido para cuestiones de copyright, pero ahorita ya que empiece lo vamos a colocar otra vez. Vamos a activar el sonido. Ok, estamos ahorita en los avances de cine. Vamos a darle audio. Ok, esta es la calidad que maneja. Ok, ahí pueden ver. Suave, ok. Estas unidades eh, estuvieron muy enfocadas a esto, a reproducir solamente. Ok, pero sí manejan muy buena calidad de, de imagen. Ok, ahí está Blu-ray Disc detectado. Ok, y reproduciendo 1080p. Salida HDMI. Ok, y ahí sigue reproduciendo sin problemas. Ya a oscuras pues ya se mira obviamente mucho mejor, y en persona pues ni se diga. Ok, la ventaja de este reproductor, aparte de que tiene una pantalla y puedes ver qué es lo que está sucediendo en tiempo real, vamos a poder adelantar, retrasar episodios, escenas, eh, cosa que no tiene aquí el remoto. Algunos remotos sí le permite saltar la escena, pero en otros no. Mira, por ejemplo, aquí pulso saltar y me aparece en la parte superior un símbolo de prohibición. Entonces no puedo hacerlo, tendría que hacer manualmente. Ok, siguiente, ahí sí lo pude saltar. Ok, ahí está saliendo. Ahí va a ir a otro corto de seguro. Ok, vamos a tratar de saltarlo también, pero ahorita no nos deja.
Ok, este sí ya lo saltamos. Y aquí está otra reproducción de un avance de cine. Ok, no lo podemos dejar mucho por cuestión de copyright, pero ahí está. Ok, ahí lo vamos a saltar también. Una característica sobresaliente de este equipo que no le he mencionado y me parece que es una de las mejores aparte de la resolución Full HD es con respecto a que tiene salidas para sistema de bocinas teatro en casa 5.1 canales. ¿Ok? En la parte posterior tiene sus conectores tipo RCA. Entonces si ustedes tienen el sistema de las 5 bocinas con su bajo, entonces van a lograr un efecto, pues una experiencia como si fuera prácticamente un home theater. Ok, lo cual es bastante agradable. Ok, ahí estamos ya en el menú de la película. Ahí estamos. Ok, lo voy a dejar ubicado aquí y presten atención en la parte inferior del marco de la televisión. Van a ver que puedo navegar entre las escenas, bueno, no escenas, sino categorías. Ok, bonus, escenas, captions. Vamos a ir aquí a escenas. Voy a darle enter y ya me aparecen aquí unas escenas. Yo estoy navegando con el remoto, mira. Estoy navegando con el remoto de la televisión y me permite eh, navegar entre todas las funciones. Vamos a ir, por ejemplo, aquí. Vamos a seleccionar esa escena. Ahí está. Okay. Y va a ir directamente aquí, que se supone que debe ser esa escena. Okay. Aquí está el tiempo acumulado. Título 21. Okay. Y ahí está. Okay. Aunque es una escena un poquito oscura, pero bueno, vamos a darle pausa. Ahí, por ejemplo, ahí está pausada la imagen. Ok, seguir reproduciendo. Otra vez pausa. Stop. Ok, muy bien. Y pues ya vimos que esa película original Blu-ray región A la puede reproducir sin problemas. Ok. Ahora vamos a ir con los discos pirata, copia, que la verdad me parece que en esta unidad no los acepta. Ok, vamos a poner aquí el ejemplo. Este es un disco grabado en formato Blu-ray. Vamos a ver si lo lee. Ok, ahí está tratando de leerlo, pero de acuerdo a lo que yo recuerdo de este equipo no lo va a aceptar. Ok, y es por eso que es de los modelos más así viejitos. Ok, yo le digo modelos más viejitos porque ubicaban, bueno, eran de dimensión siempre grande y ahí está, no es posible. Ok, y escupió el disco. Ok, ahí pueden ver que este reproductor no se lleva bien con discos piratas, no los acepta, no los reconoce. Ok, puro disco original. Ok, bien, entonces vamos a saltar al formato DVD. Y para el formato DVD vamos a empezar con una película original. Ok, déjame ver dónde la pusimos. ¿Es que va a ser este? No. Ok, no hay problema. Ok, vamos a reproducir esta película DVD original. Esta película es región 1.
Y ahorita vamos a poner a prueba con una región 4 también. Ok, está leyendo. Y ya. Ok, ahí ya lo reconoció. Y aquí es un DVD, exactamente. Ahí está. Ok. La verdad ya me da miedo poner o dejar la música porque YouTube es demasiado delicado con el copyright. Ok. Ok, está formato DVD. Una ventaja que tiene este equipo, por ejemplo, es que si quieres, quieres disfrutar de una película en formato DVD, la vas a poder visualizar a una escala de imagen mayor. En este caso sería 1080p comparado a las resoluciones que manejaba antes el DVD. Entonces, pues bueno, vas a ver el DVD a mayor detalle. Mira, aquí. Okay. Estamos viendo parte de la película. Ok. Vamos a sacar el disco. Ok. Ok. Ahí está. DVD original. DVD original región 1. Vamos a ir con una película que es región 4. Ok. Porque ahí hay varios Blu-ray, reproductores Blu-ray que he visto que sí aceptan el región 4. Aunque en la etiqueta oficial dice que solamente región 1. Vamos a poner a prueba con esta película que es región 4. Aquí podemos ver en la parte inferior que dice región 4. Ok. Entonces vamos a poner esta película a ver si la acepta. Ya por ejemplo los Blu-ray, los reproductores Blu-ray que salieron más adelante, aparte de que fueron más compactos en dimensiones, fueron más versátiles en aceptar mayores formatos. Ok, más películas, todo, más funciones, menor tamaño. Es la clave. Ahí está, mire, ahí está. Este es el menú de la película, es región 4, por lo tanto el equipo sí la va a aceptar, si la está aceptando. Ahí está el sonido. Ok, vamos a navegar aquí, selección de escenas, y vamos a ir, ok, vamos a ir para acá. Ok, el menú aquí es medio raro. Ok, vamos a dar esta escena. Ayudar mucho, pero más adelante vamos a cambiar la salida, ponerla por RCA o video para ver la diferencia entre cómo se ve el DVD con HDMI o con señal de video. Ok, bien, entonces estamos viendo que sí acepta región 1 y 4 DVDs sin problema. Ok, el único formato que no es compatible es el Blu-ray grabados. Esos no son bienvenidos en este equipo. Ok, bueno, ok, vamos a ir ahora con lo que es una película copia en DVD, una película pirata. Ok, y de hecho ahí tiene sus detalles también. Ok, vamos a esperar a que cargue. Ok, listo. Este es el menú. Ok, y como es una película copia pirata, pues bueno, vamos a tener que darle manualmente aquí al botoncito ese. Ahorita estamos en HDMI. Ok, entonces la resolución, todo el detalle que pueden ver, así se logra distinguir
en la película que es copia. Ok, ahora vamos a cambiar el inputs y lo vamos a poner en video. Ok, pero para eso me parece sí tenemos que detener la película. No podemos cambiarlo así nomás. A ver, output. No, tenemos que detener la película. Ahí está. Ya la paramos. Cambiamos ahora sí. Donde dice video. Ok, aquí ya le cambié. Ya va a estar en video. La única desventaja es de que no me va a obedecer el remoto. Todo lo tengo que hacer aquí manualmente con la ruedita esto de los comandos. Pero aquí ven que ya se borró el HDMI y estamos en video, es decir, la señal tradicional. Es una resolución así como era pues antes por default. Ok, vamos a darle play manualmente aquí con la ruedita. Ahí está, play. Ok, ahorita, a ver, vamos a darle pausa. Ahí está, pausa. Lo que pasa es que en el remoto de la televisión también tengo que cambiar aquí la salida. Ok, acá le tengo que poner donde dice videograbadora en lugar de que estaba DVD, Blu-ray Disc, porque tengo dos conexiones HDMI, pero para cuando es puro RCA tengo que dejarlo ahí en videograbadora. De esa manera ya puedes visualizar. Ok, entonces vamos a darle playback aquí otra vez. Y ahora sí se tiene que ver. Ahí está. Disfrutar la película como en la resolución como era antes. Ok, vamos a detener la película y ahora volvemos otra vez a HDMI hasta que salga aquí. Ahí está, HDMI. Y con el remoto también voy a cambiar aquí donde dice DVD Blu-ray Disc y ya con eso ya está listo para visualizarlo en HDMI. Vamos a darle play. Y aquí vamos a ver que ahora ya todos los detalles, ahí pueden ver que están más, pues con mejor calidad a pesar de ser una copia. Ok, a pesar de ser una copia y vaya que parece, o tal vez sí, una película bajada por internet. Ok, ahí podemos ver parte de los detalles con mejor calidad. Ok, vamos a saltar aquí episodios. Aquí sí lo podemos hacer manualmente. Ok, aquí por ejemplo, no sé. Ok, bueno, entonces vamos a sacar esta película. Ok, ok, DVD. Ahorita llevamos DVDs originales, región 1, 4, disco Blu-ray original y con esto DVD copia sin problema. Ok, por último va a quedar lo que es el MP3, un disco en formato CD con música de YouTube MP3. Vamos a bajar volumen. Ok, nos aparece este menú que ya les había mostrado al inicio. Y vamos a ir aquí, bueno, lo interpreta como un disco de información. Vamos a entrar aquí a música. Y ahí está. Un solo toque en Enter y ya comenzó a reproducir.
muy bien. Vamos a detenerlo. Y ahí está, ok. Ahí podemos ver todas las canciones que tiene el disco. Son 108. Estamos, sí, 11 de 108. Ok. Bueno, esto es el disco compacto en formato MP3. Ok, vamos a cerrar aquí la compuerta. En cuanto al audio, también quiero mencionarles que este dispositivo tiene salida de audio digital del tipo coaxial y del tipo óptico. Ok, son dos tipos de señal vía digital, la óptica y el coaxial. Ok, vamos a apagar la unidad y vamos a ir desconectando aquí nuestros cables. Damos la vuelta. Ok, ahí está. Y como les había mencionado, en esta sección tiene lo que es sus conectores para sistema análogo de 5.1 canales. Okay. El primero subwoofer, la parte posterior, frontal, okay, etcétera. Ahí lo tienen. Okay. Y estas salidas de audio, perdón, de video también, componente, video tradicional, super video, salida HDMI, conexión a LAN, que la verdad no vas a lograr nada porque ya no se puede conectar a internet, y la salida de audio digital, como les dije, tipo coaxial y óptica. Ok, ahí está, acá está la etiqueta del fabricante, el modelo, ok, manufacturado en 2007, ok. Casi ya le va para sus 20 años y todavía está funcionando bien para reproducir discos. En teoría, este equipo solamente, pues, acá está, sería compatible con regiones letra A y número 1, ok, para Blu-ray y DVD respectivamente, pero en la práctica ya vimos que sin problema puede leer películas región 4 y 1. Ok, así es que bueno, pues este dispositivo está funcionando perfectamente, está muy sólido, todo bien. Si tienen sus bocinas con el tipo de conector adecuado, las conectan y pues van a tener una experiencia muy agradable tipo home theater. Ok, pues bien, llegamos al final de este video. Muchas gracias por haberlo visto. Espero les haya gustado. Si es así, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Igual, muchas gracias a las personas que nos escriben aquí en la caja de comentarios. Eh, Todos vamos a ir leyendo y respondiendo en la medida de lo posible. ¿Ok? También les recuerdo que este y más productos están disponibles para quien esté interesado o interesada. Visite nuestra tienda en línea que está en la descripción. Ahí están los enlaces correspondientes, tanto la tienda como también para Instagram. Ok, bueno, ahora sí nos vamos. Saludos a todos, muchas gracias. Gus Walker aquí, nos vemos, bye bye.